¿Sabías que algunos de los músicos más legendarios de la historia han sido expuestos por hacer declaraciones racistas impactantes? Desde el perturbador discurso de Eric Clapton en un escenario hasta el infame saludo de Phil Anselmo que sacudió al mundo de la música. Aquí tienes 25 leyendas del rock que no sabías que eran racistas. 1. Eric Clapton. El concierto de Eric Clapton en 1976 en Birmingham, Inglaterra, debía haber sido solo sobre música. En cambio, se convirtió en un momento que expuso sus ideas profundamente inquietantes. Frente a sus fans, apoyó abiertamente al político británico Enoch Powell, un hombre conocido por su postura extrema contra la inmigración. Pero no se detuvo ahí. Clapton fue más allá, usando palabras ofensivas y llenas de odio para decir que el Reino Unido debía expulsar a las personas no blancas. Sus palabras no solo fueron impactantes, fueron una traición para muchos de sus seguidores, especialmente considerando que su carrera se construyó sobre el blues, un género nacido de la cultura afroamericana. La gente se indignó, pero a Clapton no pareció importarle. Dobló la apuesta, defendiendo sus comentarios en lugar de disculparse. Sus palabras y acciones tocaron un nervio sensible, sacudiendo a la industria musical. En respuesta, nació Rock Against Racism, un movimiento que se alzó contra los músicos racistas y exigió un cambio. Aunque Clapton intentó más tarde restarle importancia a sus declaraciones, el daño ya estaba hecho. ¿Puede confiarse realmente en un músico que se lucra con la cultura negra pero mantiene creencias racistas? 2. David Bowie. David Bowie siempre fue conocido por reinventarse, adoptando personajes audaces e inesperados que mantenían al mundo fascinado. Pero a mediados de los 70, su personaje del Thin White Duke tomó un rumbo oscuro que incomodó a muchos. Este personaje era frío, aristocrático y extrañamente distante, un contraste radical con las figuras vibrantes y artísticas que Bowie había interpretado antes. Durante esa etapa, Bowie hizo declaraciones impactantes que coqueteaban con imágenes fascistas, dejando a fans y críticos completamente desconcertados. El momento más infame fue cuando fue fotografiado haciendo lo que parecía ser un saludo nazi, un gesto que sacudió a los medios y al público. Quienes lo admiraban por su arte transgresor y su mensaje de libertad personal, ahora se veían obligados a cuestionarlo todo. ¿Podía el hombre que una vez representó la autoexpresión y la creatividad realmente estar abrazando ideas tan peligrosas? A medida que crecía la polémica, Bowie intentó explicarse, pero sus palabras hicieron poco para calmar la tormenta. Admitió haber estado perdido en una niebla de adicciones, alegando que su mente era frágil y sus actos no le pertenecían por completo. Habló de paranoia, confusión y un estilo de vida fuera de control. Pero aunque trató de distanciarse de lo que dijo, el daño ya estaba hecho. Las fotos, las entrevistas, la energía inquietante del Thin White Duke. Nada de eso podía borrarse tan fácilmente. 3. Phil Anselmo. Phil Anselmo se hizo un nombre en el mundo del metal, pero su reputación se vio manchada cuando empezó a hacer declaraciones racistas. En 1995, durante un concierto en Montreal, se tomó un momento para atacar a los artistas de rap y a las acciones afirmativas, usando un lenguaje ofensivo y despectivo. Los fans que habían ido a disfrutar de su música se encontraron con algo feo. Pero Anselmo no había terminado. Lo peor ocurrió en 2016. En un evento en homenaje al guitarrista fallecido de Pantera, Dimebag Darrell, Anselmo cerró la noche levantando el brazo en un saludo nazi y gritando "White Power". El video de ese momento se viralizó rápidamente. La gente estaba horrorizada. ¿Cómo podía alguien con tanto alcance en la industria musical mostrar un racismo tan abierto? Al principio, Anselmo lo desestimó como una broma, diciendo que era una referencia al vino blanco. Pero nadie se rió. Eventualmente, pidió disculpas, pero sonó forzado, como un intento de salvar su carrera, más que una muestra de verdadero arrepentimiento. ¿Puede alguien que muestra odio tan abiertamente realmente retractarse? 4. Axl Rose. Axl Rose no es ajeno a la controversia, pero en 1988 cruzó una línea que jamás sería olvidada. Guns N' Roses lanzó GNR Lies, y con él llegó la canción One in a Million. Las letras eran impactantes, llenas de insultos contra inmigrantes, personas negras y la comunidad LGBTQ+. No era sutil, no era interpretable. Era ofensivo. Punto. La reacción fue inmediata. Fans y críticos condenaron a Rose por promover el odio. Pero en lugar de mostrar arrepentimiento, se defendió. Afirmó que la canción era solo un reflejo de sus experiencias personales, una expresión de su frustración. Pero,
¿Qué clase de frustración lleva a alguien a insultar a grupos enteros de personas? Con el tiempo, la canción fue eliminada silenciosamente de futuros álbumes, como si la banda quisiera borrar su existencia. 5. Ian Stuart Donaldson y Skrewdriver. Ian Stuart Donaldson formó Skrewdriver en 1976 y al principio parecía solo otra banda punk. Pero algo cambió. La música, antes centrada en la rebeldía, tomó un giro oscuro. Skrewdriver se convirtió en una voz del nacionalismo blanco, usando sus canciones para promover ideas racistas. No solo tocaban, eran parte de un movimiento, recaudando fondos y difundiendo mensajes de odio. El movimiento Rock Against Communism los adoptó, convirtiéndolos en figuras clave de una escena extremista en crecimiento. Sus letras no hablaban de unidad o libertad, hablaban de división y supremacía. Ya no era solo música, era una herramienta peligrosa usada para reclutar y radicalizar. ¿Cuántas personas escucharon sus canciones y empezaron a creer en el odio que predicaban? ¿Cuántas mentes fueron envenenadas por sus palabras? El legado que dejaron es de daño, no de arte. Su influencia no se desvaneció fácilmente. Sus canciones, llenas de ira y prejuicio, se extendieron por varios países, llegando a las manos de quienes buscaban una excusa para odiar. Los conciertos de Skrewdriver se convirtieron en mítines extremistas, donde se reforzaban ideas de odio y se reclutaban nuevos miembros. Sus álbumes no eran solo colecciones de canciones, eran herramientas de propaganda. Incluso décadas después, su música sigue siendo un símbolo para quienes comparten su ideología. 6. Johnny Rebel, Clifford Joseph Trahan. Clifford Joseph Trahan, mejor conocido como Johnny Rebel, construyó su carrera con música racista. Sus canciones de los años 60 no eran sutiles. Apoyaban abiertamente la segregación, elogiaban al Ku Klux Klan y se burlaban de las personas de color. No era solo ofensivo, era odio puro, diseñado para generar rabia y propagar ideas racistas. Algunos dicen que luego se arrepintió, alegando que solo lo hizo por dinero. Pero, ¿puede eso excusar el daño? Su música no desapareció. Se convirtió en un himno para grupos supremacistas blancos, reproducido y compartido por quienes creen en sus letras de odio. Incluso hoy, sus canciones siguen apareciendo en círculos extremistas, usadas como combustible para el racismo. Puede que él se haya distanciado de su pasado, pero la mancha de su música permanece. ¿Cuánto daño causaron sus palabras? ¿Cuántas personas usaron sus canciones como justificación para odiar? Incluso después de su muerte, su música se niega a desaparecer. Acecha en rincones oscuros de Internet, foros ocultos y reuniones clandestinas, donde grupos racistas aún lo consideran un héroe. 7. George Burdi. George Burdi no era solo un músico, era un líder dentro del movimiento de poder blanco. Como vocalista de RAHOWA, abreviatura de Racial Holy War, su música no buscaba entretener. Su propósito era difundir una agenda. A través de su banda y su sello discográfico, Resistance Records, difundía mensajes racistas a cualquiera dispuesto a escuchar. En 1995, Burdi llevó su odio más allá de las palabras, atacando a un manifestante antirracista. Ese acto violento lo llevó a prisión. Pero, ¿lo hizo cambiar? Tras su liberación, afirmó haber abandonado esas ideas, incluso formando una nueva banda con miembros de distintas razas. Pero los rumores sobre sus vínculos con el nacionalismo blanco continuaron. ¿Realmente cambió? ¿O fue solo una actuación? ¿Cuántas personas escucharon sus palabras, creyeron en ellas y actuaron? Incluso si él se alejó, el daño ya estaba hecho. Su tiempo en prisión pudo haberlo hecho replantear algunas cosas, pero su pasado no se borró tan fácilmente. Su música ya se había difundido, alcanzando a miles que abrazaron sus mensajes de odio. Su sello había distribuido álbumes racistas por todo el mundo, alimentando movimientos y radicalizando mentes jóvenes. Incluso cuando hablaba de cambio, su obra anterior seguía ahí fuera, influenciando a quienes se niegan a soltar esas creencias. 8. Honor. La banda polaca, Honor, nunca ocultó sus creencias. Sus letras estaban cargadas de ideología nacionalsocialista, neopaganismo y supremacía blanca. No cantaban sobre historia o orgullo, difundían odio. El movimiento Rock Against Communism los acogió, convirtiéndolos en un pilar dentro de la escena musical del poder blanco. En 2002, su vocalista, Mariusz Szczerski, fue arrestado por promover el neonazismo y el antisemitismo. Sus palabras no eran solo letras, eran combustible para un fuego extremista. Cuando murió en 2005, parecía que la historia de la banda había terminado. Pero en 2015 regresaron, retomando exactamente donde lo habían dejado.
La Liga Antidifamación todavía los considera un grupo de odio, demostrando que su influencia no ha desaparecido. ¿Cuántas personas oyeron sus canciones y se sintieron justificadas en su odio? ¿Hasta dónde llegaron sus mensajes? La música cargada de odio no se queda en el pasado. Permanece, infectando a nuevas generaciones. Su regreso no fue redención. Fue la continuación de su misión original. Incluso después del arresto de su vocalista, persistieron, encontrando nuevas formas de difundir sus ideas. Su música sigue circulando, llegando a quienes buscan una excusa para odiar. Bandas como Honor no desaparecen, se adaptan, encuentran nuevos públicos, nuevos métodos para propagar su mensaje. ¿Prohibir su música elimina su impacto? ¿O la vuelve aún más atractiva para quienes se sienten atraídos por su ideología? El odio, una vez amplificado, no se silencia tan fácilmente. David Allan Coe. David Allan Coe construyó su carrera dentro de la música country, pero detrás de su éxito comercial se oculta una realidad mucho más oscura. Sus álbumes underground contienen algunas de las letras más racistas jamás grabadas, con canciones que usan insultos ofensivos y promueven ideas de odio. Una canción en particular, Nigger Fucker, es especialmente chocante, celebrando insultos raciales y estereotipos ofensivos. A pesar de eso, Coe insiste en que no es racista, argumentando que su música es solo narrativa desde distintas perspectivas. Pero, ¿qué tan creíble es esa defensa cuando sus letras van mucho más allá de contar una historia? No se trata de bromas ofensivas o letras malinterpretadas. Son ataques directos y deliberados contra todo un grupo de personas. Aunque sus fans más fieles tratan de justificar su pasado, el resto del mundo lo ve como lo que es: un hombre que se lucró del racismo y nunca se disculpó de verdad. Por más éxito que haya tenido, su legado estará siempre manchado por el odio en sus letras. Ted Nugent. Ted Nugent ha construido su imagen como una estrella de rock sin filtros, que dice lo que quiere sin preocuparse por las consecuencias. Pero llega un punto en que hablar sin filtros se convierte en racismo, y Nugent ha cruzado esa línea una y otra vez. Infamemente llamó al expresidente Barack Obama un mongrel subhumano, una frase profundamente enraizada en ideología racista. No fue un desliz, fue parte de una larga historia usando lenguaje de odio cuando habla sobre raza. Siempre que lo confrontan, Nugent usa la misma excusa: que era una broma, que lo malinterpretaron, que lo sacaron de contexto. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué lo sigue haciendo? Escoge palabras diseñadas para provocar, para dividir, y luego se desentiende de las consecuencias. Las organizaciones de derechos civiles han condenado repetidamente sus declaraciones, pero él se niega a cambiar. Sus defensores lo llaman valiente, directo, antipolíticamente correcto. Pero la realidad es más simple. Sus palabras han alimentado discursos racistas durante años, y no ha hecho nada para detenerlo. Al contrario, ha abrazado la indignación, usándola para seguir siendo relevante en un mundo que cada vez deja más atrás sus ideas caducas. Bark Vikernes. Bark Vikernes es infame no solo por su música, sino por sus creencias perturbadoras y peligrosas. Fue una figura clave en la escena del black metal noruego, pero su legado tomó un giro más oscuro cuando fue condenado por eliminar a otro músico, Euronymous, y eso fue solo el comienzo de su infamia. En prisión, se volvió aún más vocal sobre sus ideas nacionalistas blancas, escribiendo libros y haciendo declaraciones que promovían la superioridad racial. Su música, que alguna vez fue solo parte de una escena underground extrema, se convirtió en un grito de guerra para grupos de odio. Incluso tras cumplir su condena, nunca se alejó de esas ideas. En Francia, fue arrestado nuevamente por presuntamente incitar al odio racial, pero su influencia entre extremistas solo creció. Algunos intentan separar su música de su ideología, pero cuando ambas están tan entrelazadas, ¿es eso siquiera posible? Sus palabras se han usado para difundir odio, justificar violencia y fortalecer movimientos racistas. Puede llamarse artista, pero la historia lo recordará por algo mucho más oscuro. Su historia es un recordatorio de que el odio no vive solo en la política, puede infiltrarse en la música, en la cultura y en las mentes de quienes se niegan a abandonar ideas peligrosas. Gene Simmons. Gene Simmons, bajista y cofundador de Kiss, nunca ha sido alguien que se calle lo que piensa. A lo largo de los años, ha hecho muchas declaraciones que han sido criticadas por ser insensibles racialmente, y la reacción del público no ha sido menor. Se le conoce por hacer generalizaciones sobre distintos grupos étnicos, especialmente dirigidas hacia afroamericanos e inmigrantes.
Sus comentarios sobre los nativos americanos han sido particularmente duros. Llegó a sugerir que simplemente deberían aprender inglés y adaptarse, como si su cultura e historia no tuvieran valor. Estas palabras no cayeron bien, pero Simmons desestimó las críticas, alegando que no tenía mala intención. Pero, ¿pueden excusarse las palabras solo porque alguien dice que no quiso ofender? La verdadera pregunta es, ¿por qué sigue diciendo estas cosas? Sus declaraciones van más allá de una simple conversación casual. Tiene un patrón de hacer afirmaciones atrevidas e insensibles, y luego parecer sorprendido cuando la gente reacciona mal. Esto ha provocado debates sobre si sus opiniones provienen de la ignorancia o si son intencionadas. Algunos fans todavía lo defienden, diciendo que sus palabras son parte de su personalidad controvertida, pero otros no están convencidos. Las acciones pueden hablar más que las palabras, pero en el caso de Simmons, sus palabras ya son bastante ruidosas por sí solas. Incluso mientras sigue actuando y hablando en público, la sombra de sus comentarios pasados sigue presente. Kid Rock. Kid Rock ha construido su carrera siendo audaz, grosero y completamente desinhibido. Pero esa misma actitud lo ha metido en numerosas controversias, especialmente en lo que respecta a la raza. Ha usado insultos raciales repetidamente en presentaciones y entrevistas, mostrando poco interés por las reacciones negativas. No solo dice cosas ofensivas, insiste en ellas, negándose a pedir disculpas o siquiera reconocer por qué la gente está molesta. Su defensa de la bandera confederada es un ejemplo perfecto. Él insiste en que representa el orgullo sureño, pero para muchos es un recordatorio doloroso de un pasado oscuro. ¿Puede un símbolo significar dos cosas distintas? ¿O está Kid Rock ignorando la historia? La controversia llegó a un punto crítico en 2011, cuando recibió el premio Great Expectations de la NAACP. Mucha gente se indignó, cuestionando por qué un grupo de derechos civiles honraría a alguien que exhibía abiertamente un símbolo vinculado con la opresión. Los manifestantes alzaron su voz, pero a Kid Rock no pareció importarle. Luego, en 2019, fue más allá atacando a Oprah Winfrey con un lenguaje ampliamente considerado ofensivo. En lugar de retractarse o aclarar sus palabras, se mantuvo firme, sin mostrar remordimiento alguno. Su desafío ante la crítica solo ha alimentado más polémica, dejando claro que no piensa cambiar. Elvis Presley. Elvis Presley es llamado con frecuencia el rey del rock and roll, pero su legado está envuelto en un debate que no desaparece. Muchos creen que construyó su éxito sobre música creada por artistas negros, llevándose el crédito mientras ellos quedaban en las sombras. Fue profundamente influenciado por el gospel, el blues y el rhythm and blues, pero ¿alguna vez reconoció de verdad a los artistas que lo precedieron? Algunos dicen que mostró respeto, mientras otros argumentan que se benefició de una cultura que no era la suya. Este debate se intensifica cuando se mencionan acusaciones de comentarios racistas. Aunque hay poca evidencia concreta, las acusaciones persisten. ¿Puede celebrarse un legado si estas preguntas siguen sin respuesta? A pesar de la controversia, Elvis trabajó con músicos afroamericanos y reconoció su influencia en su música. Pero el problema más grande es cómo la industria musical trató a los artistas negros en comparación con él. Mientras él alcanzaba fama mundial, muchos músicos negros que habían desarrollado ese mismo sonido eran ignorados. La industria estaba ansiosa por promover a una estrella blanca cantando música negra, facilitándole el camino al estrellato mientras otros quedaban relegados. Haya sido o no personalmente racista, el éxito de Elvis está ligado a una industria que no trató a todos los artistas por igual. ¿Admira realmente un arte quien no reconoce a quienes lo crearon? Incluso ahora, décadas después de su muerte, la gente sigue cuestionando su papel en la historia de la música. ¿Fue un ladrón o simplemente un intérprete enamorado del sonido con el que creció? Tal vez nunca se respondan del todo estas preguntas, pero hay algo claro. Su legado siempre llevará consigo este debate. Don Henley, baterista y vocalista de los Eagles, nunca ha tenido miedo de compartir sus opiniones, pero algunos de sus comentarios han generado fuertes críticas, especialmente cuando se trata de la raza y la música. Ha criticado abiertamente al rap y al R&B, haciendo afirmaciones que muchos consideran despectivas hacia los músicos negros. Sus quejas sobre cómo el rock ha sido desplazado por la corrección política solo han alimentado las acusaciones de que tiene prejuicios raciales. En una época donde la música es más diversa que nunca, ¿por qué necesita señalar estos géneros? La música evoluciona, los géneros cambian, pero Henley parece reacio a aceptar estas transformaciones. Ha hablado como si el rock estuviera bajo ataque, en lugar de simplemente estar compartiendo espacio con otros estilos.
Sus palabras han hecho que muchos se pregunten si realmente valora todas las formas de expresión musical o solo aquellas que se alinean con su gusto personal. Sus defensores argumentan que es simplemente un tradicionalista, aferrado al sonido que mejor conoce. Pero los críticos ven un problema más profundo. ¿Por qué solo se queja cuando los géneros dominados por artistas negros reciben más reconocimiento? Henley nunca ha admitido tener prejuicios, pero sus declaraciones han generado una preocupación legítima. Intencionadas o no, sus palabras reflejan una actitud que ha provocado rechazo. A medida que el mundo avanza, se espera que los artistas evolucionen y reconozcan su influencia en la cultura. 17. Roger Waters. Roger Waters, el cerebro detrás de Pink Floyd, lleva años defendiéndose de acusaciones de antisemitismo. Muchos de sus críticos aseguran que sus duras palabras contra Israel van más allá de lo político y revelan un prejuicio más profundo. En sus conciertos ha utilizado imágenes impactantes, como un cerdo flotante marcado con una estrella de David, algo que muchos consideraron ofensivo. Waters insiste en que su crítica va dirigida a los gobiernos, no a las personas, pero esa explicación no ha convencido a todos. La controversia lo ha seguido durante años, volviendo imposible separar su legado de estas acusaciones. Pero la pregunta real sigue siendo: ¿su mensaje cruza la línea hacia el odio o simplemente ha sido malinterpretado? Waters nunca ha evitado la controversia, y algunos creen que incluso la disfruta. Sus palabras y acciones han llevado a prohibiciones en varios países, con recintos que se niegan a recibirlo. A pesar de todo, sigue reafirmando sus posturas, asegurando que sus críticos tergiversan sus palabras. Esta actitud desafiante solo ha avivado la polémica, haciendo que algunos se pregunten si en realidad se alimenta del conflicto sin importar las consecuencias. Si su objetivo era provocar, lo ha logrado. Pero, ¿a qué precio? Sus declaraciones han sido analizadas una y otra vez, pero las acusaciones no desaparecen. Muchas personas que lo admiraban ahora lo miran con sospecha. ¿Pueden separarse las creencias políticas de un artista de su obra, o su pasado está irremediablemente manchado? Incluso quienes defienden su derecho a la libertad de expresión admiten que sus palabras tienen peso, y en el mundo actual, ese peso puede ser peligroso. Roger Waters puede verse a sí mismo como un portavoz de la verdad, pero la historia decidirá si fue un visionario o un hombre que fue demasiado lejos. 18. John Mayer. John Mayer alguna vez fue visto como un músico encantador, talentoso, con voz suave y letras conmovedoras. Pero en 2010, esa imagen se quebró cuando dio una entrevista que dejó a muchos boquiabiertos. Durante la conversación, usó casualmente la palabra con N y realizó comentarios inapropiados sobre la raza, lo que causó conmoción entre sus seguidores. Su justificación, que intentaba ser gracioso, solo empeoró las cosas. Muchos se preguntaron cómo alguien aparentemente tan inteligente podía hacer comentarios tan descuidados y ofensivos. También habló sobre sus preferencias al salir con mujeres de una manera que incomodó profundamente. Sus palabras insinuaban que clasificaba a las mujeres según su raza, como si la atracción fuera un sistema de puntuación. No fue solo una mala elección de palabras. Reveló una mentalidad que muchos encontraron perturbadora. Las disculpas llegaron rápido, pero el daño ya estaba hecho. Su imagen de tipo encantador pasó a parecer una máscara que ocultaba algo menos atractivo. Durante meses, enfrentó críticas de fans y colegas músicos. Algunos estuvieron dispuestos a perdonarlo, pero otros no lo dejaron pasar tan fácilmente. ¿Fue solo un error torpe? ¿O reveló un problema más profundo? La polémica lo obligó a dar un paso atrás y reconsiderar cómo se mostraba ante el mundo. Pero por más que pase el tiempo, esa entrevista sigue siendo una mancha en su carrera, un recordatorio de que las palabras tienen poder, y una vez que se dicen, no se pueden retirar. 19. Morrissey. Morrissey nunca ha sido de guardarse lo que piensa, pero con el tiempo, sus declaraciones se han vuelto cada vez más polémicas. Ha hablado en contra de la inmigración, afirmando que está destruyendo la identidad nacional del Reino Unido. Sus palabras han sido celebradas por grupos de extrema derecha, haciendo que muchos se pregunten cuáles son sus verdaderas creencias. Cuando lo enfrentan, él insiste en que solo siente orgullo por su país, pero ¿el patriotismo debe construirse a costa de los demás? No solo son sus comentarios sobre inmigración los que han causado alarma. En entrevistas, ha dicho cosas que sugieren que cree que algunas culturas no pertenecen a ciertos lugares. Sus críticos argumentan que usa lenguaje codificado, una forma de expresar ideas racistas sin decirlo directamente. Otros creen que simplemente está desconectado de la realidad, un hombre de otra época que se niega a cambiar.
Pero sea intencional o no, sus palabras tienen consecuencias y moldean la forma en que la gente lo ve. Sus seguidores dicen que es víctima de una cacería injusta, que sus palabras se malinterpretan intencionalmente. Pero, ¿puede toda la crítica estar equivocada? Una y otra vez, sus declaraciones generan indignación y él se niega a disculparse. ¿Se mantiene firme en sus principios o simplemente es demasiado terco para admitir que se ha equivocado? Cuanto más habla, más difícil es separar al artista de la controversia. Lo único claro es que Morrissey nunca podrá silenciar a los críticos que ahora definen su legado tanto como su música. 20. Steven Tyler. Steven Tyler, el extravagante vocalista de Aerosmith, ha estado décadas bajo los reflectores. Sus excentricidades y personalidad arrolladora lo convirtieron en una leyenda del rock, pero también lo han metido en problemas. Algunas de las letras de los primeros álbumes de Aerosmith incluyen expresiones que en el mundo actual serían inaceptables. Aunque esas canciones fueron escritas en otra época, siguen siendo parte de su legado, y eso lleva a muchos a preguntarse qué es lo que realmente piensa. Más allá de la música, los comentarios de Tyler en entrevistas también han generado incomodidad. Ha hecho observaciones despectivas sobre distintos grupos raciales que han causado malestar. Aunque nunca ha estado en el centro de un gran escándalo, su historial está lleno de momentos que hacen levantar la ceja. Los fans debaten si sus comentarios fueron chistes mal interpretados o si hay algo más preocupante detrás. En una industria donde todo se examina, nada permanece enterrado por mucho tiempo. Con los años, Tyler ha intentado distanciarse de estas controversias, enfocándose en su música y en su carrera. Pero en la era de las redes sociales, nada se olvida del todo. ¿Puede alguien escapar de su pasado o este siempre lo alcanzará? Su carrera no se ha visto tan afectada como la de otros, pero eso no significa que la conversación haya terminado. La pregunta sigue siendo, ¿deben los fans ignorar el pasado de un artista o ese pasado define quién es realmente? 21. Hank Williams Jr. Hank Williams Jr. ha hecho declaraciones que han dejado a muchos impactados e incómodos. Sus palabras sobre el expresidente Barack Obama han sido tan ofensivas que incluso sus seguidores más fieles han tenido dificultades para defenderlo. También ha promovido teorías conspirativas peligrosas sobre el movimiento Black Lives Matter, difundiendo ideas que alimentan la división. En 2011, cruzó la línea al comparar a Obama con Adolf Hitler. ESPN retiró inmediatamente su canción del programa Monday Night Football, una decisión que reflejaba la gravedad de sus palabras. Pero incluso después de eso, Williams se negó a retractarse. En lugar de disculparse, redobló la apuesta, diciendo que solo estaba expresando su opinión. Esta actitud solo consolidó su reputación como alguien que se niega a asumir la responsabilidad del peso de sus palabras. 22. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne es conocido por su comportamiento salvaje, pero sus comentarios racistas no pueden ser excusados como simples locuras de estrella de rock. Ha usado insultos raciales en entrevistas e incluso sobre el escenario, dejando a muchos preguntándose cuáles son sus verdaderas creencias. Uno de los momentos más impactantes ocurrió en los años 80, cuando insultó con lenguaje ofensivo a un guardia de seguridad negro. Aunque luego se disculpó, es difícil ignorar la facilidad con la que usó palabras tan llenas de odio. ¿Fue realmente un error o reveló algo más profundo? Su historial de comentarios despectivos hacia músicos negros solo suma preocupación. Algunos dirán que su influencia en el rock es innegable, pero ¿puede su legado separarse de sus ofensas repetidas? La industria musical ha perdonado muchas veces a sus leyendas, pero ¿a qué costo? 23. Sid Vicious. Sid Vicious construyó su imagen sobre la base del caos, pero algunas de sus decisiones fueron más allá de la simple rebeldía. El bajista de los Sex Pistols fue visto con frecuencia usando camisetas con esvásticas, un acto que no puede excusarse como simple provocación juvenil. Afirmaba que lo hacía solo para escandalizar, pero ¿hay alguna justificación para utilizar símbolos de odio como si fueran accesorios? Muchos creen que sus acciones no eran solo para provocar, sino que reflejaban algo más inquietante. El punk rock era conocido por su actitud caótica, pero hay una diferencia entre ser transgresor y promover imágenes peligrosas. Incluso hoy, el uso que hizo de símbolos nazis sigue generando debate. ¿Era solo un joven imprudente o había algo más siniestro detrás de sus decisiones? 24. Paul Stanley. Paul Stanley de Kiss ha hecho comentarios que han desatado serias conversaciones sobre la raza y la música. Ha criticado duramente al hip hop y al rap, sugiriendo que estos géneros carecen de talento y no valen tanto como el rock. Estas declaraciones han llevado a acusaciones
de que menosprecia a los artistas negros y sus aportes a la música. ¿Por qué necesita descalificar a otros géneros en lugar de reconocer su impacto? Sus palabras han hecho que muchos se pregunten si considera que el rock es superior por quienes lo dominan tradicionalmente. Aunque insiste en que sus comentarios no son racistas, lo cierto es que han herido y alejado a muchos. La música debería unir a las personas, pero las palabras de Stanley han hecho lo contrario. 25. Bruce Dickinson. Bruce Dickinson, el legendario vocalista de Iron Maiden, también ha hecho declaraciones que muchos consideran racistas. Ha calificado abiertamente al rap como basura y ha sugerido que ciertas culturas no han contribuido tanto al arte. Estas no son simples opiniones mal expresadas, son palabras cargadas que muchos consideran ofensivas. Desestimar por completo un género de música que tiene raíces negras es enviar un mensaje muy claro, haya sido o no su intención. Sus comentarios han provocado rechazo, y los críticos lo acusan de ignorar la influencia innegable de los artistas negros en la música moderna. ¿Por qué siente la necesidad de hacer este tipo de afirmaciones? Aunque Dickinson nunca ha expresado abiertamente creencias racistas, sus palabras han dejado a muchos preguntándose dónde se sitúa realmente.